Aqui estou com o senhor Isidro, que ele vai contar um pouco da história do Norte Neuquino. A partir de agora, a conversação vai ser em espanhol, eu vou subtitular tudo para quem fala português, não? Já está gravando. Bueno, bienvenido, me gusta, me interesa que hayas venido y que te haya interesado este lugar tan alejado, ni te lo imaginabas que había algo parecido por acá. Não, não imaginava nada. Quando cruzei que vi todos estes pinheiros, parecia que havia passado ao outro lado, porque em Chosmalal é todo seco, desértico, e esses árvores é super incomum. Bueno, con Héctor y otro más nos ponemos a hablar y encontré, de tanto resumir, la zona, como la tierra de las cuatro banderas. Cuatro banderas en el sentido de la bandera, que significa un pueblo, una nacionalidad, una cultura, una forma de haber ocupado ese territorio, ¿no? Y la primera bandera es la bandera de los pehuenches, o sea, los primitivos, los originarios, los que se radicaron acá en la zona, que la historia te los nombra. Las primeras referencias de pobladores son de 1730 y la primer diario de viaje de un blanco que se mete en la zona es de 1752. Un sacerdote jesuita chileno, que es el que describe por primera vez esta zona norte neuquina en un diario de viaje, queriendo llegar desde Chile por el paso Pichachén hasta Malargüe, que era en ese momento Malargüe era el centro indígena de todo el sur, o la cabeza norte de la Patagonia. Y de Malargüe quería llegar a Mendoza para después por Mendoza volver otra vez a Chile. ¡Qué vuelta! Bien, a pie o a caballo, así con los medios que había, y con uno o dos intérpretes y un perro. Ese lo pone en su diario. Lo curioso de ese diario es que él no viene a Neuquén. Hasta ese momento Neuquén no se conocía la palabra. Chosmalal, que era Neuquén, No existía nada. No había tenido Estamos hablando de 1752. Y esta zona, toda esta, se conocía como la Pire Butan Mapu, el idioma del Mapudungún, o el idioma del habla de la tierra, que quiere decir. Y Pire Butan Mapu era para los indígenas que estaban en lo que hoy es Chile, era la tierra detrás de la gran nieve, o sea, todo lo que había detrás de la cordillera. Cuando llega Acá era una nieve impresionante, ¿no? Héctor me dijo que el río tenía un caudal muy grande, allá donde hay un fuerte en Chosmalal, y que no se atrevían a cruzar, o sea, solo por un pequeño paso, y ahí que sí. por eso tiene... Entonces él dijo que el clima cambió muchísimo de allá para acá. Ha cambiado, pero el nombre de la gran tierra de la nieve es figurado, no porque todo esté tapado de nieve como un glaciar, sino porque la división de su vista, de su expectativa desde el lado de Chile, era la cordillera nevada de los Andes, ¿no? Eso era, por eso decían atrás de la gran cantidad de nieve que hay. Bueno, esa era conocido como Pire Butan Mapu. Y él en su diario, en 1752, habla de un día, un 5 de febrero de 1752, que cruza un río, al que la gente, sus guías, le llaman Neuquén. Y esa referencia es importantísima porque desde ese momento la zona es conocida como Neuquén. Tenemos Neuquén, hasta fecha de fundación. ¿Neuquén tiene más? ¿Pues te ha gustado? Sí, pero no soy muy fanático. ¿Neuquén tiene algún significado? Como Chosmalal. No hay uno Corral definido, amarillo. sí, tampoco, bueno,
no está muy definido todavía, pero en general se acepta como que es valiente, intrépido, audaz, difícil de cruzar, referido a un río, pero es un significado así de decir algo sorprendente. Y ahí sale después Neuquén. Bueno, esa es la primera referencia, digamos, y que engloba toda la vida de los antiguos originarios de acá de la zona, los pehuenches. Después tenemos la otra parte, que es la bandera española. La bandera española. Los pehuenches son mapuches, los mapuches son descendientes de pehuenches. Es como si nosotros habláramos de Brasil hoy, refiriéndonos a los lusitanos que descubrieron. Hoy no vale la pena, ¿viste? O sea, hoy vivimos en una cultura, que no podemos pasar hacia lo que fue al pasado, nombres que inventamos hoy. Mapuche no existió nunca, como tribu, como grupo, como pueblo. Mapuche quiere decir gente de la tierra. Mapuche, gente che. Ellos en realidad se llamaban los reche. El nombre que se daban ellos, y que aún algunos lo dan, es reche, gente de algo. Soy gente, reche, soy gente. Mapuche es un nombre que se le da por lo que significa. Como argentino, el que vive en Argentina. Brasileño, el que vive en Brasil. Mapuche, el que vive en la tierra, o el que es gente nativa. Entendí. Pero no es el nombre de una tribu que se haya llamado Mapuche. No es el nombre de un cacique que se haya llamado Entonces, Mapuche. pehuenches son mapuches. Pehuenche son anteriores. A mí no me gusta usar la palabra mapuche porque crea confusión. Por eso mismo que te estoy diciendo. Porque así como tenías pehuenche, tenías picunche, tenías huiliche, tenías moluche, tenías lasquenche, tenías tehuelches. O sea, según la región, el che significa gente. Según la región, tehuel es lo de los tolderías. Picún es los del norte, gente del norte. Willy es la gente del oeste. Moluche, la gente que está del otro lado. Y el pehuenche era el que tenía una vida propia, que se dedicaba a la caza y la pesca. Era un pueblo nómade, no tenía residencia, iba de un lado para otro. Y el nombre tampoco era de ellos, se lo habían dado ellos. El nombre se lo pusieron los blancos. ¿Por qué? Porque una de sus principales tradiciones y costumbres era vivir del fruto de la araucaria, del pehuen, que en Brasil tiene el famoso pino brasilero que le llamamos acá, ¿viste? O araucaria también. Araucaria. Araucaria O Pinheiro do Paraná. Bueno, pino paraná se llama acá. En las carpinterías te venden pino paraná. Es araucaria. Nada más que es distinta a la de acá. Es otro clima, otra forma, pero es de la misma familia. Bueno, entonces los pehuenches eran los que vivían como grupo en esta zona. En eterna pelea con los otros grupos que había más abajo, que eran los huiliches. En pelea con otros que eran los picunches. O sea, eran grupos, ¿no? Picunes del norte, huilies del oeste, y así. Y a esto se suman los pehuenches, estos primeros que descubren la región, la zona, viniendo de Chile, que en aquel momento eran españoles, no eran chilenos. Y Chile tampoco existía, existía la región de Chile, pero era la colonia, era la capitanía de España, no. El virreinato, no, Perú. era capitanía. Chile estaba separado de Perú y de Buenos Aires. Y era una capitanía, era completamente distinto de los tres.
Y cuando vienen de Chile, cruzan la cordillera, se encuentran con los pehuenches y los otros grupos, vienen como españoles, no vienen como chilenos. Entonces vienen como españoles y vienen con su particularidad del rey de España. Esto es el dominio del rey de España, venimos a conquistarlo, venimos a dominarlo, venimos a convivir con ustedes. Eso es la parte histórica, ¿no? Y de esa, digamos, época de la bandera española, que yo le llamo bandera española, o la época de la cultura española en la zona, tenemos el hecho principal que son los hermanos Pincheira. Él me contó que era un general del ejército que desertó y tuvo 3 hijos. No es tan así. Héctor me dijo 3 hijos, creo. Sí, 4 hijos y 2 varones y 2 mujeres. Y los hijos se juntaron con los pehuenches y ellos eran las tácticas. Los pehuenches accionaban como un grupo, un ejército. Así dijo Héctor, más o menos. Ponele. No es tan así, porque, pero es. ¿Cómo nació esta charla? Yo dije a Héctor y yo leí el diario de Darwin cuando él pasó. Sí. La vuelta al mundo por el Beagle. Sí. Y él contó mucho de Argentina y de Chile, él cruzó por Mendoza y él contaba que venían los indígenas y arrasaban todo con las estancias de Buenos Aires. O sea, Argentina era hasta el río Colorado, creo. Sí, sí. Ellos arrasaban con todas las estancias, raptaban las mujeres, las cosas, los caballos y los llevaban a Chile y vendían ahí las mujeres y los caballos. Igual atacaban Chile, tomaban las estancias, agarraban las mujeres, se los llevaban y entonces hacían un movimiento pendular. Entonces, por ahí que se organizó la Compañía del Desierto y barrió todo eso. Eso es lo que tengo entendido. Él dijo, no son los indígenas, son los pincheras. Ahí yo, los pincheras. Y ahí que... No son los Pincheira en realidad tampoco, porque los Pincheira era un grupo, como te lo dijo él, un grupo rebelde del ejército español vencido por San Martín y por O'Higgins. Fueron los que quedaron después de que San Martín cruza Chile contra los españoles. Él sigue siendo español de su corazón. Le interesa ser independiente, pero lo que no le interesa es la gente que trae San Martín y O'Higgins. ¿Y a quiénes trae San Martín y O'Higgins? Trae a generales franceses, ingleses, irlandeses, todos generales europeos que ellos dicen no, para ser independiente y depender de Europa y dependamos de España, pero independiente, pero con la protección del rey. Ese era más o menos el Chacho Peñalosa, por ejemplo, estuvo actuando no acá en la zona, pero tuvo muchas relaciones con los Pincheira. Él fue a Chile que lo exilaron, que él Claro. intentó y no puedo abrir esto. Cortale derecho, viejo. Nosotros somos así. Le fue mal porque él intentó la pelea entre los unitarios y federales y él se exiló en Chile. Esa es la parte de la historia argentina, viste, que no se conoce mucho o no se difunde porque depende. Si vos sos unitario, contás la historia de los unitarios. Si sos federal, contás la historia del federalismo. Porque yo consumo mucho la TV La Encuentro, que es el canal educativo del gobierno. Sí, Esa es la versión que sé, que hablan los profesores de Buenos Aires, quizás unitarios. Es Buenos Aires unitario. Es Buenos Aires unitario. Hay otra historia que no te la van a contar por Canal Encuentro ni ningún canal de Buenos Aires. Pero más o menos la historia viene así. Bueno, ellos fueron como unos caudillos acá, pero no como caudillos de los que vos estás acostumbrado a conocer por el canal o lo demás, como el Chacho, como todos los Facundo Quiroga y todo lo demás, sino como españoles. Eso es lo raro, porque ellos eran caudillos españoles y trabajaban junto con los pehuenches. Y todo eso que decía, que leíste de Darwin, que pasaba allá en Buenos Aires, esos animales que se robaban en la pampa los pasaban por acá.
a Chillán, que era el mercado más grande de haciendas que había en aquella época. Hasta hace pocos años era todavía un gran mercado de haciendas. Entonces todo eso, ese tráfico que le llamaban los malones, uno está acostumbrado que eran malones y matar gente. No, no. El principal motivo del malón era arrear animalada que estaba como es salvaje en las pampas. No tenían dueño, no tenían alambrado, era ir, buscar y traer. Por ahí se traían algo de algún hacendado, pero todavía no había alambrado. Eran animales tan sueltos como los que ellos se traían. Claro, ellos los tenían en su estancia o sus rosas, por ejemplo, pero no era que él los hubiera criado. Él hacía lo mismo. Los encontraba en La Pampa, pero se los llevaba para Buenos Aires. Los chilenos los encontraban en La Pampa, pues se los traían para acá. Pero esos eran animales salvajes, no eran de cría. Entonces no atacaban haciendas, ni quemaban, ni secuestraban. Sí, había, claro, porque si vienen a robarte los animales, vienen a llevarse animales que están alimentando, pues más vale que los van a defender. Y en esas peleas siempre uno paga el pato con muerte, con cautivas, que era lo otro que al indio le gustaban las haciendas para venderlas, pero más le gustaban las mujeres blancas, las cautivas. Ese es otro tema que todavía no se toca mucho en la historia argentina. Yo hice un trabajito sobre las cautivas y es realmente impresionante la documentación que hay de la pasión que tenía el indio por llevar mujeres blancas, por tener un verdadero harem. O sea, todo ese cuento que te meten hoy del indio mapuche ecologista, feminista, respetuoso de la mujer, eran verdaderos turcos o árabes con toda su harén y todo su desprecio por la mujer. Porque una vez que ya la usaba, se ponía vieja o lo que fuera, chao, otra. Sobre todo los grandes caciques. No digo que eran todos, pero los grandes caciques eran así. El mismo Yo lo que pude leer, leí por la mitad el libro de Perito Moreno, y él cuenta cuando él fue a Nahuahuapi, que los caciques tenían las bebederas y a él no le gustaba porque se quedaban con las mujeres, tenían varias esposas, y bebían, y ahí está, álcohol, yo quiero álcool, porque eran bien, o sea, lo pinta bien como bárbaros mismo Perito Moreno en su relato. Y sí, eso me hizo acordar un poco. hay que tener un poco de saber de qué época se escribieron esas cosas también. Un poco después, ¿no? Claro, pero digamos, era la cultura general que había en Buenos Aires, donde el indio era el salvaje, donde el indio era el que había que combatir. Tan es así que todo el mundo hoy se queja, pero por ejemplo Roca, que fue el que llevó la conquista del desierto, pero Roca vino con orden de la Cámara de Diputados, con toda una ley. Hubo una ley argentina aprobada por todo el Congreso Nacional, donde se aprobaba la conquista, se aprobaba la extensión del territorio argentino hasta el Neuquén, esa es la ley, no más allá del Neuquén, así lo dice la ley, y bueno, pero hoy día la gente que habla desconoce la parte esa. ¿Pero por qué? Porque nos ponemos en la actualidad y no vemos cómo la gente pensaba hace 200 años con él. Lo que vos decías de las pampas vacías, animales salvajes que eran para el que viniera, mujeres que estaban al que venga se las llevan. Hoy día se te ocurre una cosa de esa, no pasás un día que no te escrachen, que no quede pegado en cualquier conversación o cosa que haga, ¿no? Por eso hay que ver como gustoso de la historia que soy, me gusta meterme en el tiempo, en el lugar. Entonces yo no puedo usar palabras que hoy uso, pero que no usaba la gente en aquel momento. Ni idea siquiera tampoco. Los hechos suceden, vos estás tomando mate, estás comiendo esto, yo no puedo decir que estás comiendo un caviar.
dentro de 100 años resulta que esto era el caviar que tenían los winganquinos. Pero no voy a decir que vos comiste caviar. Comiste un fiambre. O sea, Porque las cosas se van distorciendo con el tiempo y hay otros modos de ver. Y a usted le gusta ver tal cual estaba en este momento. Cuando vos me contás lo que te dijo Héctor y lo que vos leíste o lo demás, yo no puedo decirte no, está equivocado. Es la visión que él tiene. Son puntos de vista. Él escuchó la historia y la comprendió así. Yo no puedo decir, no, te contaron una macana. No. Él de lo que escuchó, que yo le habré hablado también, él y otro, entendió la historia como te la cuenta vos. Pero yo no puedo decir, simplemente te puedo decir, no es tan así. Entonces yo te cuento la otra. Pero no es que sea falso lo de él. Es que él entendió la parte que estaba buena para su comprensión. Y si la repite, bueno, que eran generales o que no eran generales, y en aquella época, que era un general, que era un jefe. Pero yo creo que el hecho principal es de que se comprenda que algo pasó y algo importante pasó. Por eso yo te digo, la bandera de los pehuenches es una bandera grandísima que han dejado las piedras grabadas, la cultura, los nombres que tenemos en la zona. Neuquén es uno de los lugares de las provincias que más nombres indígenas tienen. Perdón mi ignorancia, ¿cuál es la diferencia entre pehuenche y tehuelche? Pehuenche es de los pehuenes, que es la Araucaria. Eso, el nombre que le daban ellos era pehuen, en su idioma, en el mapudungun. Los españoles lo llamaban directamente pino, porque ellos no conocían otra y no sabían diferenciar. Para ellos, visto de lejos hacia las cordilleras, eran pino. Por eso se llama la tierra de los pinares. En algunas traducciones de expediciones o demás. Entonces, ¿había algunos de estos pinares o eran solo araucarias? No, eran todas araucarias. Por eso solo te araucarias. digo, claro, no. Pino, eso acá viene de Europa. Esto sí, lo único que había acá que también los confunde, era que confundían, cuando hablaban de pino, no sabés si hablaban de araucaria o hablaban del ciprés, que es originario de la cordillera. Mas está más para el sur el ciprés, o Acá aparece también acá. hay. Acá es el lugar donde más al norte existieron bosques de ciprés, que han quedado unos restos acá, que hoy son parque, hoy es un monumento natural, y lo tenemos acá en Huinganco. Son de cipreses de más de 1000 años, ¿viste? Unas cosas, pero no son tan desarrollados como en el sur, donde tienen el clima apropiado y se desarrollan como árboles grandes. Porque en cambio acá es más chaparrado. Hace 1000 años hacía mucho más frío, ¿no? Ha cambiado muchísimo todo esto. Pero acá los pincheiros peleaban en nombre del rey, porque ellos querían volver a esa visión que tenían, que yo te decía al principio, de ser independientes con gobierno americano, pero bajo la corona española, como fue Brasil, hasta cuanto hace poco que tenían al emperador. Y Argentina siempre hablan de la guerra con el imperio de Brasil, no nos hablan de... Sí, porque todavía no era... de la república. Sí, la república fue a fines ya, 1800 y mucho. Mucho más, no. O sea, se fue muy suave, no fue una cosa violenta o separatista de golpe. Bueno, es lo que querían la gente esta. Vamos a dejar de... Ustedes hasta el idioma lo siguen teniendo, de Portugal y lo demás. Es lo que querían. Nosotros no queremos ni generales franceses, ni irlandeses, ni ingleses. Al mismo San Martín decía, si este fue educado en España y se nos dio vuelta. Está bien, pero que defienda al rey. Dice, si todos queremos ser independientes pero americanos bajo la corona española. Una cosa que para estos tiempos, ¿viste? Es como el dicho,
El que gana es el que hace la ley. Y el bueno es el que ganó. El malo es el que pierde. ¿Eh? ¿Y quiénes fueron los malos de esta película? Los pincheiros. Yo siempre digo que si hubiera perdido San Martín y O'Higgins y hubieran ganado los pincheiros, los malos hubieran sido San Martín y O'Higgins y los excelentes, los héroes, hubieran sido los pincheiros. Pero fue al revés y la historia que la escribieron ellos, ¿viste? Y así está. La cosa que los pincheiros hicieron durar el nombre, porque no era colonia, porque ya se había diluido cuando ya desaparecieron de Chile como tal y de Argentina, con las independencias. Pero había gente que quería volver a esa colonia o a esa dependencia española. Estos fueron los pincheiros que recién en 1832 fueron vencidos por el ejército chileno. Ya eran chilenos, tenían su república, la Segunda República, y fueron vencidos por el ejército chileno en tierra argentina. Eso es lo curioso. Pero Argentina esto no tenía ni idea, salvo Rosas, que conocía a Pablo Pincheiro como cacique pehuenche. Él lo conocía como cacique pehuenche. Pero Argentina acá nunca le interesó la zona en realidad. Nunca. Só después se preocupó para tener el territorio y no perderlo para Chile. Se interesó cuando empezaron a perder animales en los Pampas. Se interesó Rosas y se interesaron los estancieros y se interesó Buenos Aires para poner límite no a los indios, como ellos llamaban, convivían, y de hecho tenía una localidad que se llama Los Toldos, cerca de Buenos Aires. La mayoría son descendientes de indígenas, de grupos que se establecieron y quedaron ahí. O sea, no era una lucha contra el indio como te la quieren pensar. Era una lucha para poner distancia, tierra vacía o desierto, entre los chilenos que se llevaban los animales y los argentinos que perdían los animales. Entonces la campaña del desierto, ¿qué hace? Te corre la frontera para que se sepa de una buena vez que esto es Chile y esto es Argentina. Pero no porque le interesara a ellos acá que el norte neuquino o Chosmalal, le interesaba correr la frontera. Yo pensaba que era expansión que tenía. Muchas gracias. No querían dejar que Chile se apoderara de esta tierra. Claro, es cierto, lo de la tierra es cierto, o sea, hubo una... Pero en el fondo lo que se buscaba, ¿qué era? No eran solo los animales, eran los ríos, eran las tierras para los grandes terratenientes, de hacer estancia y todo lo demás. Pero el fondo era de que quédense ahí y no molesten para acá. Así de... Y de hecho, la primera campaña al desierto fue correr al indígena. Y el que no quería irse, bueno, pasó lo que pasó. Hubo enfrentamientos, mataron a algunos, se fueron a Chile. Y de Chile, cuando vieron que ya se había calmado la cosa, y se hicieron la división geográfica entre Chile y Argentina en tiempo Roca y en tiempo de Bulnes y Montt, los presidentes chilenos, que se delimitaron bien las tierras. Los indios que se habían ido hacia Chile o que los habían corrido empezaron a volver. Nadie les dijo nada, nunca más tuvieron problemas. Y así fue como esta zona, que había sido desocupada durante la campaña del desierto, se fue poblando nuevamente con gente que venía de Chile. Ya de Chile, o sea, ya no era ni la Araucanía, ni el pueblo mapuche, ni nada. Tan es así que acá en Neuquén, los grupos indígenas que había, se los conocía como araucanos, no se los conocía como mapuche. Y eso recién
comienza a cambiar el nombre araucano por mapuche en el año 60 y pico, cuando se hizo un congreso argentino mapuche, argentino-araucano en San Martín de los Andes, en el año 61, 1961. Y de ahí, bueno, la historia, las reivindicaciones de los pueblos originarios, lo demás, y empezaron a organizarse como pueblo mapuche, que es lo que queda hoy, lo que cualquiera hoy te dice, ah, soy mapuche. Bueno, yo también te puedo decir, soy patagónico, ¿viste? Entonces ese país que ellos quieren agarrar un tramo de Argentina y de Chile, todo, o sea, abarcaría todo que es esa zona también, ¿no? Justo hoy, Araucanía, acá. exactamente, justo hoy puse ahí en Facebook una nota que me mandó un amigo sobre el rey Orly Antoine de Túnez. No sé si conoces la historia. Un loco francés, no era tan loco, que llegó acá y se autoproclamó rey de la Araucanía. Y se hizo muy amigo de un cacique, muy gran cacique en Chile, el cacique Quilapán, que fue uno de los que más fuerza, oposición le puso a los chilenos. Y en 1868-70 él se proclama rey de la Patagonia. ¿Con quién? Con el cacique Quilapán como su servidor más fiel, su respaldo. Y no que porque él lo dijo, sino porque Quilapán reunió a todos los caciques y les dijo que fulanito era... porque le convenía a él para la lucha contra Santiago, ¿viste? Y hoy estaba leyendo esa, la historia, lo digo, Araucanía fue el nombre que se conocía la zona. Nunca se conoció como mapuche, porque si no él hubiera puesto ser rey de los mapuches. ¿Y por qué no lo puso? Incluso todavía está la Real Casa de Orly Antoine, no sé cuánto, en Francia. Y siguen herederos que siguen reclamando el reino de la Patagonia, de la Araucanía y la Patagonia. Entonces, el mapuche que llaman ahora nunca tuvo conciencia de tierra, de nación. Ya te digo, se la regaló a un francés que se creyó. Entonces ahora nos quieren vender como que esto era la patria, los mapuches, lo demás. No, cada pueblo tenía su... Como Huinganco no depende de Andacollo, Andacollo no depende de Chomalal, ¿viste? Pero todos somos neuquinos, en el fondo, ¿no? Y bueno, esa fue, digamos, lo que yo te contaba, la gente que pasó a Chile y llegó a la Argentina, pero como araucano, que era el nombre que le dieron los blancos desde un principio. Y recién en los 60 y algo, por actitudes de historiador y demás, empezaron a decir que más que araucano, que el nombre no favorecía, que habría que empezar a llamarlos mapuche, y de ahí viene todo el engendro de... Respecto a los poblados de acá, que hay, de norte neuquino, de la Sierra del Viento, usted es de acá, de Huinganco. ¿Tus antepasados? No, yo vengo de... Mi señora es nativa de acá de Huinganco. Los primeros habitantes eran los pehuenches, grupos que había, que tampoco se establecían, estaban un tiempo acá, se iban, volvían nómadas totales, se dedicaban a la caza y la pesca. Después ya cuando el comercio del ganado, empezaron a tener su ganado, y después cuando viene el oro, se acoplan como peones de la gente, hasta que el oro, digamos, desaparece o se va, y se produce el gran desbande de la zona norte, que es la época del éxodo que se conoce, al acabarse el oro y la fiebre del oro y la industria, la gente se va en familias completas al valle, a Neuquén,
a trabajar en las chacras, a buscar trabajo porque acá ya no había. Entonces quiere decir que el oro trajo gente de todo lado De todos lados. vino de algún otro un lugar así predominante. Vinieron muchos de Mendoza, por ejemplo, No. o de Santiago, o no sé, algunos colonos que no sé, no gustaban Bariloche. No porque, o sea, acá no hubo esa colonización que vos conocés de Bariloche, alemanes, austríacos. Acá hubo gente que venía a buscar oro y se iba. Se llenaba con el oro y se iba, los grandes. Los peones siempre estuvieron acá, se quedaron acá. Eso no. Pero los grandes nombres de los primeros vinieron, encontraron el oro y se fueron. Alemanes, austríacos, norteamericanos, de Mendoza, de San Juan, de Chile, de Santiago, de Chillán. Hubo mucha gente que vino acá. Esos fueron los primeros pobladores que, sumado a los que fueron quedando de los Pincheiras, fueron los que organizaron, digamos, la vida que hoy tenemos acá en la zona. Por eso nuestra cultura depende mucho de Chile. En el pensamiento, en la cultura, en los bailes, en las comidas, en las formas típicas de vestimenta de la gente de campo. Tenemos una dependencia muy grande de Chile, tanto que a la gente de Neuquén mismo le extraña. Yo, por ejemplo, voy a Neuquén y me pongo a hablar y me dicen, che, ¿vos sos chileno? Y si tenés un habla chileno. Yo ni me siento. Dice, no, si es chileno, vos sos chileno. Digo, como no te puedo decir, digo, pero varios me lo han dicho. O sea, en la forma de hablar, uno la va copiando, ¿viste? O se la van metiendo. Y bueno, después de esa época del oro, fue el éxodo y fue, digamos, que un poco la muerte de acá. Se despobló prácticamente todo. Quedaba la gente de campo con sus animalitos, subsistían con chivos, ovejas, algunos vacunos, muy pocos vacunos. Y ahí fue cuando el intendente acá de Huinganco se le ocurrió o sea, dolido porque la gente se iba y dice, hay que hacer algo. Y ese algo resultó en la forestación, en hacer un vivero. ¿Por qué? Porque ellos se acordaban cuando eran chicos en la escuela, que está ahí abajo, por ahí abajo está la escuela, el maestro le había enseñado a plantar unos pinitos que había traído de Chile, pero por el año 40 y pico, que ya en Chile habían empezado a forestar, y le dice, ¿por qué no hacemos lo mismo que hacíamos en la escuela? De plantar pinos en los cerros. Y ahí empezó como algo comunal, como algo chiquito, se fue entusiasmando, la gente de Neuquén por suerte le fueron dando bola y bueno, se hicieron todas las forestaciones estas que vos ves. Se acabó la batería, acabó la infelizmente, la charla tiene que cortar. Pero bueno, hablábamos de los pinos. Y bueno, ya voy a hacer un resumen en el canal de la charla, de lo que voy a me acordar. Bueno, ahí Mira. puedes despedirte. Gracias por venir y disculpa tanta charla. No, hace bien. Bien, acá termina porque no hay más batería, infelizmente. Chao. Chau, chau.